Que Dios te bendiga, que Dios te guarde en esta hermosa hora. Soy tu hermana María Rosode Ramírez. Oye, quiero compartir contigo una poderosa palabra en esta hora que yo sé que te va a levantar, te va a restaurar, te va a vivificar y te va a ayudar a seguir firme en el Señor. Aleluya. Por eso te invito a leer Hechos 16, a partir del versículo 22. Si tienes una Biblia en casa, puedes sacarla, gloria al Señor. Vamos a compartir esta hermosa palabra en esta hora. Y voy a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hechos 16, 22, a partir del 22. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, aquí está el versículo clave en esta hora, y el 26. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Padre, gracias, Señor. Espíritu Santo de Dios, tú eres el que hace las cosas posibles. Espíritu Santo de Dios, pido en esta hora, Dios mío, que tú bendigas a la audiencia que ha de escuchar este mensaje, que tú levantes a esta audiencia y que tú le ayudes a seguir hacia adelante firme, Dios mío, que tú respondas oraciones que están haciendo, Dios mío, y que tú obres conforme a tu voluntad en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Servimos a un Dios vivo, a un Dios de poder, a un Dios que está vivo. Cristo está vivo, la tumba está vacía y estamos dando testimonio de que Cristo vive, y vive en nuestros corazones, vive en nuestras vidas, vive en nuestras familias. Si tú te dispones, tú puedes sentir la presencia del Espíritu Santo en esta hora, porque servimos a un Dios vivo y de poder. Y esta palabra que he compartido con ustedes es una palabra viva, es una palabra eficaz, es una palabra que da resultados. Alabado sea el Señor. El apóstol Pablo experimentó, y Silas también experimentó, el poder del Espíritu Santo. Experimentaron la manifestación del Espíritu Santo, el respaldo de Dios. Tú y yo podemos experimentar el poder del Espíritu Santo y el fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas. Aquí donde compartimos, el apóstol Pablo, en unos versículos anteriores, había reprendido un espíritu inmundo de una joven. Esta joven le daba mucha ganancia a sus amos. Simplemente ellos la utilizaban a ella. Y ella daba voces detrás de Pablo, de Silas y de los demás. Pero principalmente de Pablo y de Silas, diciendo que estos hombres eran hijos del Dios Altísimo. Bendito sea el Señor para siempre. Esta joven tenía un espíritu de adivinación. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Esto era lo que esta joven diariamente, cada vez que Pablo y Silas salían a la oración, esta joven, por este espíritu, era lo que estaba diciendo. Y esto estaba ya incomodando al varón de Dios, al hombre de Dios, porque le estaba dando los créditos a este espíritu. Y Pablo, ya incomodado por esta situación, porque cuando tú ves que el enemigo quiere tomar la gloria, alabado sea el Señor, Dios no comparte su gloria con nadie. Y esto estaba molestando bastante e irritando al apóstol Pablo. Y Pablo se voltea y le da una orden a ese espíritu inmundo que salga en aquella hora de aquel cuerpo. ¿Y sabe qué pasó? Que ese espíritu inmundo tuvo que abandonar ese cuerpo. Y esto trajo mucho problema para Pablo y para Silas, porque entonces los amos se enojan con Pablo y con Silas y lo llevan hacia los magistrados. ¿Y sabe qué acontece? Que Pablo y Silas entonces son golpeados, las ropas se las rasgan, bendito sea el Señor, los azotan con varas
Fue bastante fuerte lo que Pablo y Silas estaban atravesando por predicar en el nombre de Jesús, por predicar las buenas nuevas. Y quiero decirte que hay que estar preparados y tomar toda la armadura del Espíritu Santo de la que habla Efesios 6. Porque cuando el enemigo ve que sus planes son turbados, que sus planes son deshechos, él se va a levantar. Pero qué bueno es saber que tenemos a un Dios que pelea por nosotros, ¿sabe? Y le dan una orden al carcelero que envíen a Pablo y a Silas a lo más profundo de la cárcel, allá, y que coloquen sus pies en el cepo. Pero tú sabes qué, Pablo y Silas no se amedrentaron, Pablo y Silas no echaron hacia atrás, Pablo y Silas no se arrepintieron de predicar la palabra del Señor. Ellos no se afligieron y tampoco entraron en congoja, no, ellos siguieron hacia adelante con su frente en alto, aleluya, porque ellos sabían lo que estaban haciendo y a quién lo estaban haciendo. Bendito sea el Señor por siempre. Y quiero hacer hincapié aquí precisamente donde dice que a medianoche Pablo y Silas oraban a Dios y cantaban himnos. Y tú sabes qué pasó. De repente vino un terremoto que sacudió los cimientos de la cárcel. Cuando tú y yo oramos a Dios y elevamos himnos a Dios, cantamos himnos y alabanzas a Dios, aunque tú no lo estés viendo en el momento, pero hay terremotos espirituales que deshacen las obras del maligno. Que el Señor los reprenda. Entonces el Señor llegó de repente en ese terremoto, dando a entender de que su presencia, de que su respaldo estaban con Pablo y estaban con Silas, dándole a entender: ustedes no están solos, yo estoy con ustedes y yo voy delante, mía es la venganza, dice el Señor. Todo el que se levante en tu contra, aleluya, verá a Dios delante peleando, peleando por sus hijos. ¿Tú crees que tú estás solo? Tú no estás solo. Pablo y Silas, posiblemente esa gente estaban pensando que Pablo y Silas estaban solos, pero no. El Espíritu Santo estaba con ellos y se hizo evidente que la presencia de Dios estaba ahí. Fue sacudida esa cárcel. Ahí donde tú estás, ese lugar puede ser sacudido. Es que si tú entonas himno a Dios de corazón y tú lo crees y tú elevas tu oración, algo tiene que pasar, porque esa cárcel fue sacudida y así mismo será sacudida tu casa y así mismo será sacudido el entorno de tu trabajo, donde tú te encuentres, en la universidad, donde sea. Si tú empiezas a clamar, si tú empiezas a hacer oraciones con fe a Dios, oye, la oración tiene poder, la alabanza tiene poder. Eso obstaculiza la operación del enemigo. ¿Tú quieres ver que pase algo? Provoca a Dios, porque un terremoto espiritual de repente va a suceder. ¿Tú quieres ver a Dios manifiesto? Empieza a orar, empieza a elevar esa alabanza, porque tú sabes qué va a pasar. Eso mismo que pasó en aquel lugar. Pablo y Silas no empezaron a quejarse. Pablo y Silas no empezaron a cuestionar a Dios. Ellos estaban de acuerdo, porque dice claramente: Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y hacían oraciones. Ellos estaban de acuerdo. Tú no puedes andar con alguien si tú no estás en el poder del acuerdo. Con el que tú caminas, tú tienes que estar en un mutuo acuerdo. Tienen que saber hacia dónde van, lo que están haciendo, para quién lo están haciendo. La Biblia dice que donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ahí Él está. Y Jesús estaba en ese momento, Él estaba ahí. Pablo y Silas no estaban desamparados. Oye, sácate esa idea de la cabeza de que tú estás desamparado. Dios está contigo como poderoso gigante. Ay, Dios mío, ¿qué tiene que pasar